Porque la principal herramienta para evitar accidentes es la prevención. Desde hace más de medio siglo que el IST promueve una cultura preventiva, mejorando la seguridad y calidad de vida de los trabajadores y aumentando la productividad de las empresas. Con su amplia red de centros de atención, dotados de la más moderna tecnología y los recursos humanos más calificados, el IST brinda una atención de primera calidad. IST, especialistas en prevención. ¿Cómo están ustedes? Hoy lo voy a invitar a su casa con una visita ilustre. Hoy voy a llevar a su casa a un embajador más. Hemos tenido embajadores, la última persona que tuvimos aquí fue la embajadora de Palestina y hoy día tenemos al embajador de Israel que esperamos conversar clara, precisa y que usted lo conozca bien en su casa, don David Danon, embajador de Israel en Chile. ¿Cómo le va, embajador? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Shalom Haver, como se diría. Shalom Uvraja. Ahora, usted es casado con Karen Danon y tiene cinco hijos. ¿Cómo es esta cosa de ser embajador con tantos hijos flotantes en diferentes países? Los hijos nunca tienen un lugar... Y amistades, las amistades se la van perdiendo. Es verdad, es decir, tienen raíces en diferentes países. Tengo una hija que nació en Panamá, otra hija que nació en México, los tres otros hijos, un hijo y dos hijas más, nacieron en Jerusalén. De hecho, estamos ahora mi esposa y yo con dos hijas, con Romy y Emma. Romy nació en Jerusalén, Emma nació en México, mi esposa nació en Rumania y yo nací en Marruecos. O sea, esa es la familia. O sea, usted nació donde los primos, como decían los árabes. Usted. Así es, sí. Y usted conoce el árabe, Habibi, sí. Habibi David. Soy árabe y judío de cultura. Y, por supuesto, de nacionalidad israelí y de religión judío. Las relaciones comerciales entre Chile e Israel desde hace ya un tiempo están avanzando hacia tener un tratado de libre comercio. ¿Ese tratado está empantanado por el hecho que Chile haya querido reconocer a la autoridad palestina? No es la razón. Yo creo que hemos empezado un poco tarde las negociaciones entre Chile e Israel. La primera ronda se ha terminado en enero de 2010 y era muy positiva. Ahora estamos esperando fijar ambos una fecha para llegar a las negociaciones oficiales que en pocos meses pueden evoluar hacia un acuerdo de libre comercio que es muy importante para ambos países. Es de mucho interés para Chile y para Israel firmar ese acuerdo porque puede multiplicar por 10 en un par de años el intercambio comercial que hoy está alrededor de 150 millones de dólares. Ahora, ¿esto no cree usted que puede entrar a dificultar las relaciones entre Israel y Chile? Que Chile haya decidido apoyar al Estado palestino y reconocerlo después de largo tiempo en que eso no fue así. Es una decisión soberana de Chile de reconocer tal país u otro. Yo quiero decir que el Estado de Israel no se opone a la creación de un Estado palestino. Nuestra posición como país, como Estado, como gobierno, es que la solución para el conflicto judío-árabe es un acuerdo de paz entre los palestinos y los israelíes para que cada uno viva en paz en su Estado independiente. Pero eso debe ser el resultado de una negociación entre ambas partes y un reconocimiento mutual y un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto. La situación hoy de los palestinos es que ellos tratan de conseguir un reconocimiento como Estado sin
aceptar de sentarse, negociar y llegar a la paz con Israel. Yo creo que sin la paz con Israel, los palestinos no pueden constituir un Estado, no pueden conseguir un Estado. De hecho, el reconocimiento que hubo últimamente en la UNESCO de los palestinos como un Estado equivale, usted es un académico prestigioso, es, si se puede comparar, la diferencia entre el Estado palestino y un Estado establecido es como la diferencia entre un título de doctor de una universidad y el título de doctor honoris causa. Yo creo que ellos tienen un Estado honoris causa. Pero aunque fuera un Estado honoris causa, entonces, ¿por qué indirectamente se presiona con los intereses israelitas o judíos en Estados Unidos? Porque esto de que inmediatamente Estados Unidos le retire los dineros a la UNESCO es entre comillas, una represalia de lo anterior. Porque es algo que no se debe hacer, es una provocación lo que hicieron los palestinos. Ellos están comprometidos en un acuerdo de 1995 con Israel, que la solución a nuestro conflicto, al problema, debe ser por la negociación, y nadie, antes del acuerdo de paz entre ambas partes, nadie debe tomar medidas unilaterales en el ámbito internacional. O sea, usted, si volviera a ser ministro, usted en el año 2007 fue ministro plenipotenciario y estuvo encargado del armamento nuclear iraní. Así es. Y, o sea, y usted, digamos, si usted estuviera en este momento en el Ministerio de Exteriores de Israel hoy día, usted diría, ¿en cuál parte del gobierno de Israel? ¿En los que quieren hoy día atacar ahora a Irán o los que no quieren atacar a Irán? El problema de Irán no es un problema solamente para Israel. La amenaza iraní es una amenaza, yo diría, para la comunidad internacional y más para la conciencia internacional. Hubo la primavera... Perdón, embajador, pero sí, estamos de acuerdo, pero es que lo que pasa es que yo sigo en la dilación. Usted me está hablando de la paz en relación de la actitud de Palestina y que es una provocación y que se quiere la paz, pero yo le estoy diciendo en este momento hay una actitud que todo el mundo dice que hay una actitud y hay un deseo del primer ministro y del gobierno, de partes del gobierno de su país, de poder a lo mejor atacar a Irán por el tema nuclear. Y usted bien conoce ese tema, entonces no es lo mismo. Yo les digo que son rumores. Son rumores. No hay ninguna realidad en esos rumores. De hecho, lo que está pasando es que hubo revoluciones últimamente en países árabes, en los países como en Tunisia, como en Egipto, como en Libia, sí, claro. Y está pasando en Siria, en y Irán. Como en todo el mundo también, porque son indignados en todo el mundo. No, eso es más que indignado. Esos son gentes que no tienen ningún derecho democrático, ningún derecho para la expresión libre de sus opiniones, para la libertad política en esos países. Para resumir, son gente que quieren democracia. Y en Irán no va a haber primavera, porque la represión del régimen es tan grande, la represión es tan grande a la población, que la población no va a poder derrocar sola ese régimen. Y yo creo que si la OTAN intervino en Libia, no hay lógica en que la comunidad internacional no haga presión. Yo creo que la comunidad internacional no debe esperar hasta que haya una primavera para intervenir y ayudar a la población y a la sociedad civil a derrocar el régimen iraní. Yo creo que se debe hacer ahora, y es un deber de la conciencia internacional, de ayudar a la población. O sea, y ayudar iraní. Significaría atacar Irán en el fondo. Yo creo que la manera más eficiente son sanciones económicas contra Irán, contra el régimen, de manera a paralizar la política populista de este régimen. ¿Cómo sobrevive el régimen iraní? Vende petróleo, con lo que percibe de ese petróleo, distribuye a su gente, a la guardia
nacional, al ejército, a sus gentes de seguridad para reprimir al pueblo iraní. Si la gente deja de comprar petróleo de Irán, deja de comercializar con Irán, si los bancos internacionales no cooperan con los bancos de Irán, ese régimen puede caer y ese régimen es el enemigo mortal del pueblo iraní. Ahora, el pueblo iraní merece la libertad. Ahora, el tema es que la situación hoy día en el mundo, uno ve los cables de este fin de semana, indica de que podría estarse a las puertas de un nuevo conflicto que dice razón además con el desarrollo nuclear que usted bien conoce porque usted estuvo trabajando en ese tema en su país, en el ministerio. ¿Esa es la razón principal? El problema principal para la amenaza externa de Irán, hasta ahora yo hablé de la amenaza interna, pero la amenaza externa es el armamento nuclear. No solamente Irán prepara un armamento nuclear en forma de bombas, pero también en forma de misiles con cabezas nucleares de larga distancia. Irán tiene una ideología de imponer la Sharia chiita, es decir, la religión chiita, el corriente chiita de la religión musulmana, fuera de Irán, en el mundo entero, en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, en doquier. Es una visión mesiánica, es una visión, yo diría, bastante fanática de querer imponer esa religión y esa cultura a cuentas de todas las otras. Y los iraníes realmente piensan que van a llegar a eso y todos los medios son permitidos. Y lo que la comunidad internacional teme lo más es que los iraníes no van a utilizar ellos mismos directamente el armamento nuclear, sino lo van a entregar. No hay ningún problema a entregar una bomba pequeña nuclear a un grupo como Al-Qaeda u otro para que lo despacha en un contenedor que llega al puerto de Boston o de Nueva York. Ahora, el problema está que también, si bien es cierto, eso es un diagnóstico real sobre la posibilidad terrorista que puede significar una asociación ilícita, ¿cómo se entiende también la forma de actuar cuando Estados Unidos va y mata a un ciudadano de su país porque dice que es terrorista ideológico con un avión teledirigido que le manda un misil donde aquello ocurre? Es casi lo mismo, pero al revés, depende de qué lado esté uno. ¿Usted habla de Bin Laden? Sí, claro. No solo de Bin Laden, hablo del atentado que hubo hace 30 días en que se asesinó un ciudadano norteamericano que era un ministro de fe, que era uno de los ideólogos de Bin Laden, digamos, de Al-Qaeda. Es un dilema ese tema. Es un dilema, realmente, para cualquier persona. El mal es por los dos lados. La acción maléfica es por los dos lados, ¿no? No, yo diría que a veces uno no sabe cómo parar el mal, y qué precio el mal, y qué precio hay que pagar. Se lo pregunto al revés. Gaddafi acaba de morir asesinado. Sí. Estaba como una rata de alcantarilla en una alcantarilla, con su pistola de oro que no la tomó, no se atrevió a seguir a suicidarse. Lo toman, lo apalean, lo sodomizan con un palo de escoba y después lo asesinan. ¿Qué opina usted de aquello? Ese es imperdonable. Cualquier hombre merece la dignidad de un ser humano. Cuando se acercaron a él y él se entregó, había que seguir todo el camino del derecho internacional y nacional, llevarlo a un juicio en el cual él hubiera tenido toda la libertad de tener una defensa, un derecho a un juicio justo, un derecho de juicio justo, abierto, transparente. Ese hombre no merece, ningún hombre merece de morir como él murió. Eso era injusto. Ok. Ahora, volvamos con el tema iraní. Llamó la atención mucho unas declaraciones que hizo el presidente del Colegio de Profesores, el señor Gajardo, contra el ministro del Interior, Heinz Peter, hace ya un par de meses dentro de este conflicto en Chile.
Pero usted dijo ahí, lo consideró que era, o expresó en un comunicado de su embajada, sí, como que eran dichos dignos de los ayatolas iraníes, de Hamas o de los chiitas. ¿Usted sigue manteniendo aquello? Así, eso es sin duda, porque es la manera de ver las cosas. Es decir, lo que pasó justamente en esa semana en la cual el señor Jaime Gajardo hablaba que había una represión tremenda, decenas de ciudadanos sirios que estaban reprimidos y matados por el régimen sirio, ciudadanos que querían protestar y que fueron matados. Había manifestaciones las más pacíficas del mundo, los indignados israelíes en Israel. No había ni un acto de violencia. Y él, para dar un ejemplo de represión, en lugar de hablar de dónde había realmente represión, él se fue a dar como ejemplo Israel, y él no puede dar ni un solo ejemplo en la historia de Israel de una manifestación en la cual la represión llevó a muerte de gente. Entonces, esa manera de ir a tomar a Israel como ejemplo de algo que es muy falso, era nada más para recordar que el ministro del Interior en Chile es judío. Esos son los métodos de los ayatolás. Y ahora, desde el punto de vista suyo como judío, ¿qué siente que un país que tenga que yo creo que por mucho tiempo no había habido en Chile un ministro del Interior que fuera judío, ¿ya? Y que habiendo un ministro del Interior que sea judío, que sea vicepresidente de la República, Chile reconozca al Estado palestino? Yo creo que es todo al honor de Chile. Chile es un país en donde realmente se considera al hombre por sus valores, no por su religión, no por su raza, no por su etnia y no por su sexo. Yo creo que realmente eso es la mejor prueba de la pluralidad de ideas y de cultura que existe aquí en Chile. Ahora, yo recuerdo por la historia, por la edad que tengo, tenemos edades similares, de este conflicto, digamos, uno se acuerda de esa guerra del 67 y se acuerda de todo lo que ha ido pasando en este conflicto entre primos, que digo yo, de que se decía que en Israel todo el mundo andaba armado y tenía que hacer el servicio militar y tenía una metralleta y defendía su territorio. ¿Eso ha cambiado o no ha cambiado? Eso jamás ha existido. Ya, esa era parte del mito. Es un mito, porque cuando una persona visita Israel, hay dos cosas que sorprenden mucho la primera vez. Primero, de ver que el país es tan chico. Somos 8 millones de israelíes. Es decir, más chico que Santiago. Así es decir, la gente lee todos los días en los periódicos sobre Israel y ver que un país tan chico y que hace tanto ruido. La gente está muy sorprendida de ver el país. La distancia entre Tel Aviv y Jerusalén son 40 minutos. Del norte al sur es como entre La Serena y Santiago. Es un país chiquitito. Chile es 36 veces más grande que Israel. Es como la cuarta y la quinta región, más o menos. Así, algo así. Pero la población son 8 millones. Y la segunda cosa que realmente sorprende es la gente se pregunta, ¿dónde está la guerra? Sabemos que hay aquí un conflicto, pero ¿dónde están los militares? Pero embajador, no seamos con todo respeto tan livianos. Hay turistas que le ha pasado que están ahí, le han puesto una bomba en un hotel dentro del centro de la capital. Sí. Y ahí está la guerra, el terrorismo de guerra. Usted tiene razón. Eso, es decir, hubo periodos en los cuales yo era entonces, por ejemplo, en los años 2000, los primeros años de la década de los 2000, yo era embajador en México. Yo no recomendaba a nadie de viajar a Israel. Ajá. A nadie de viajar a Israel. Porque yo mismo me hubiera sentido muy amenazado. Porque había cada semana un autobús de transporte público que explotaba, una bomba que explotaba en un restaurante, en un centro comercial. Eran de 2000 a 2005. Eran los años del terrorismo palestino más. ¿Y no cree que podemos volver? Murieron más de 1000. ¿Y no creo que podemos volver a aquello si es que Israel ataca Irán?
Primero, sobre lo de atacar a Irán, es realmente un tema que no es un tema israelí. Yo no creo que... Pero eso es lo que dicen todas las agencias de información de hoy día. Usted va a internet y todo el mundo dice... Porque es interesante así, hacer especulaciones sobre ese tema. Yo creo realmente que hay países que son mucho más amenazados, los países cercanos a Irán son mucho más amenazados que Israel, que es un poquito más lejos, pero también Europa es amenazada, la amenaza iraní es aquí. Pero esos, justamente, hoy en día es muy difícil, aunque hay mucha motivación, por ejemplo, por el Hamas o por parte de los 1027 terroristas que hemos liberado por el canje del soldado Gilad Shalit. El Gilad Shalit, ustedes, ¿cuántos fueron? 1027, ¿no? 1027. Sí. 1027 por uno. Por uno, sí. O sea, fue tremenda la... Porque eso es una cosa que el mundo no entiende. ¿Por qué 1027 por uno? El Hamas quería más que 2.000, más que 3.000. Pidieron 3.000 al comienzo, después 2.000. Y después, es decir, Israel hubiera sido encantado de canjear un soldado por un prisionero palestino. Y aún así no hubiera sido equilibrado, porque ese soldado no mató a nadie, jamás no mató a nadie. Y los prisioneros palestinos que están en Israel tienen todos sangre en la mano. Entonces, cambiar uno por uno, Israel hubiera sido encantado. Nada más que el Hamas pidió 2.000 y algo, y finalmente aceptaron 1.027. Esos 1.027 personas mataron a 599 ciudadanos israelíes. Mirando tan de lejos, estamos por terminar, embajador. Por mí me habría quedado conversando con usted, yo creo que usted en su casa también, mucho, porque nos interesa mucho saber qué pasa. Pero uno que está tan a la distancia no entiende este tipo de negociación, no le entiende. ¿Qué sentido tuvo esta negociación? De que usted, ¿por qué sacar, según usted, a un prisionero que según usted era una blanca paloma, contra 1027 que según usted tenían las manos manchadas de sangre? Que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Tiene sentido porque en Israel el servicio militar es obligatorio. 3 años para hombres, 2 años y medio para mujeres. Todos hacen servicio militar en Israel. El país recibe de sus ciudadanos ese aporte importante por su defensa. Es decir, todo el pueblo participa a la defensa del país. Entonces el gobierno, tiene un compromiso con cada soldado, porque cada familia tiene sus soldados. Gilad Shalit es cualquiera de nosotros, así se siente en Israel. Okay. Entonces no se puede no salvarlo. Okay. Cual que sea el precio, hay que hacer todo para salvarlo, y justamente ahora con la inestabilidad que existe todavía en la región, hemos tenido miedo de que él puede... Gracias, embajador, un gusto tenerlo por aquí. Al final, una cosa cortita. ¿Vamos o no vamos a Israel? O mejor que nos quedemos esperando un tiempecito. Usted se pone difícil en Israel en este momento, ¿no? No, para nada, al contrario. No, sería un gran placer. Un gran placer y... invita a la gente entonces que nos está viendo, que no tenga miedo de ir a Israel, digamos. No, yo recomiendo muchísimo viajar a Israel. Los mineros viajaron a Israel en enero de ese año, los 33 mineros ¿Les pagó Farca? ¿Perdón? ¿Les pagó Farca? ¿Qué pagó usted? El gobierno israelí. El gobierno israelí. Sí, el gobierno israelí invitó, porque realmente hemos vivido ese asunto como si fuera, con casi la misma emoción que aquí en Chile, porque hemos visto realmente lo que el pueblo y el gobierno chileno hizo para el rescate de esos mineros, y algunos dijeron que ese viaje fue para ellos casi tan importante como el momento de que ellos salieron. Gracias, embajador. Y a usted que nos está mirando, bueno, él es el embajador de Israel en Chile, David Danon. Hemos conversado como a usted le gusta, como a mí me gusta, cara a cara y sin pelo de la lengua. Que estén ustedes muy bien.
Porque la principal herramienta para evitar accidentes es la prevención. Desde hace más de medio siglo que el IST promueve una cultura preventiva, mejorando la seguridad y calidad de vida de los trabajadores y aumentando la productividad de las empresas. Con su amplia red de centros de atención, dotados de la más moderna tecnología y los recursos humanos más calificados, el IST brinda una atención de primera calidad. IST, desde siempre, en la Quinta Región.